noches, aunque sea con 3 minutos de retraso que siempre dejamos para aquellos que agotan hasta el último segundo. Vamos a hacer la doble presentación del seminario que empezamos ahora, que es un nuevo seminario, y la presentación de la conferenciante. Aunque estamos en un ambiente siempre de familia, porque somos un grupo de asiduos y constantes, yo creo que merece la pena no quitarle, no robarle la cierta solemnidad que hay que darle siempre a un acto académico, a un acto de trabajo de lo que es un grupo como el nuestro de investigación. Iniciamos el 6º seminario de Jueves Mínimos, dedicado, como ya saben, al tema de las casas medievales. Este 6º seminario tiene sus elementos de novedad, porque siempre hay un reto en cada uno de estos seminarios. Este concretamente es fruto del trabajo que venimos haciendo en el proyecto de investigación del Plan Nacional I+D, que lo venimos dedicando al tema de los espacios domésticos, a las casas. Desde el punto de vista de contenidos se explica la temática elegida por el propio proyecto que tenemos ahora mismo en vigor. El anterior seminario lo dirigió Antonio Orihuela y era también fruto del proyecto de investigación que llevan ellos dedicados al urbanismo. Que ahora vamos a iniciar tiene algunas novedades que merece la pena subrayarlas. Una de ellas es que la dirección científica se hace junto con la profesora Carmen Trillo del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Granada, que además es miembro de nuestro grupo de investigación. Por lo tanto, el hecho de que ella haya colaborado estrechamente ahora en este seminario y en el proyecto que venimos haciendo, pues yo creo que es un elemento más de enriquecimiento y de la dinámica de nuestro propio grupo, que como todos saben es un grupo que se relaciona con miembros de la Universidad de Sevilla, Córdoba, Granada y nosotros Consejo Superior, y especialmente con el grupo de la Universidad de Granada. Yo por ello le doy las gracias a la profesora Carmen Trillo por haber aceptado la invitación a participar y porque además es de ella, es del grupo, del proyecto, del LAC y del grupo de investigación sobre las casas, ella también forma parte. No puedo dejar de mencionar ciertos aspectos que no son estrictamente académicos ni científicos, como es las dificultades que hemos tenido para sacar adelante, que lo estamos teniendo todos los seminarios que venimos haciendo, pero especialmente este 6º seminario no hubiera podido salir adelante sin la ayuda de asiduos asistentes a este seminario, concretamente Manuel Matés, que ofreció colaborar con el seminario aportando el alojamiento de quienes vienen de fuera, aunque esto parezca algo prosaico, pero que es importante porque en los momentos en los que estamos ahora mismo viviendo, cualquier ayuda para una actividad como es esta, jueves tras jueves, supone una serie de gastos que, si no fuera también por esta ayuda, en este caso de Manuel Matés, a través de sus apartamentos con una Yacirí, pues hubiera sido difícil sacarlo. También Bodegas Castañeda se ha sumado a colaborar en las cenas post-conferencia e insisto que esto que normalmente no se menciona ni se dice, yo creo que para nosotros tiene mucha importancia. La importancia no la estrictamente económica, ayudándonos, que lo tiene, sino la importancia de quienes de alguna manera, conociendo la actividad que desarrollamos, la apoyan, no solamente con la asistencia, sino reconociendo que hace falta esa ayuda. Y por lo tanto,
no quería dejar de mencionar a estas dos personas, a estos dos establecimientos de bodegas de Castañeda, en la persona de don José Torre. Por ello les expreso a ambos mi más sincero agradecimiento. Dicho esto, yo querría que Carmen Trillo, que ha colaborado tan estrechamente en este seminario, pues dejarle un breve tiempo por la dificultad que tiene hoy concretamente, que viene afónica, pero yo espero que aún con esa limitación pueda ella de alguna manera expresar lo que piensa de este poder vivo. Bueno, no sé si Hola, voy a hacer un intento de hablar que no sé si va a ser posible. Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí, de participar en la coordinación de este sexto seminario. Se debe a una generosidad de Julio, obviamente, y se debe también a un encuentro que tuvimos hace ya unos 4 años aproximadamente, y que después ha generado muchas actividades. Nosotros nos encontramos en 2009, después de bastante tiempo que no nos habíamos visto. Yo pertenezco al Departamento de Medieval de la Universidad de Granada, Julio pertenece al CSIC, y a partir de ese momento pues nos dimos cuenta que podíamos hacer algunas cosas en común, puesto que a los dos nos interesaba la historia medieval, la arqueología medieval, el patrimonio medieval, y así ha sido, sin darnos casi cuenta. Desde el 2009 aquí he hecho unas simples anotaciones de qué actividades habíamos hecho juntos y me he sorprendido, ¿no? Por ejemplo, participación en másteres oficiales de la UGR de miembros del LAC, un máster que ahora mismo está extinguido por motivos de financiación, pero que fue el de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media, participación en jornadas y distintas actividades, coloquios, etc. Dirección de trabajos de investigación de final de máster, colaboración en clases teóricas y prácticas del grado y de posgrado, colaboración en proyectos de investigación, colaboración en la organización de eventos como este, ¿no? Es decir, que ha sido una relación que poco a poco se ha ido estrechando y en un momento dado me permite aceptar su invitación de formar parte del laboratorio de arqueología y arquitectura de la ciudad, del que soy miembro ahora mismo, y me permite también formar parte del proyecto de investigación la arquitectura residencial en Al-Ándalus. Como último resultado de esa interacción, que es personal pero es profesional sobre todo, el resultado ha sido la organización este año de 2 actividades, una, la que estamos presentando ahora mismo, las casas medievales, que es el seminario que ya estamos consolidados los jueves mínimos, y otra, una actividad nueva que yo propuse a Julio y que es posible que continúe, que empezó siendo una acción formativa, es decir, una especie de asignatura de libre configuración que la universidad oferta, unos créditos que oferta la universidad de libre configuración a los alumnos, con el tema concreto de las armonias en Occidente Islámico, solar y producción, y que esperamos también que se consolide. Ha salido más que una acción formativa, ha salido casi un congreso internacional, ¿no? Pero empezó siendo una acción formativa, es decir, algo que los alumnos, una asignatura de libre configuración en la que los alumnos podían matricularse y podían cursarla, ¿no? Entonces quiero decir que, bueno, que ha sido una unión muy fructífera, que le agradezco su invitación a que forme parte de esta coordinación en este sexto seminario, y que nada más, que le damos la palabra a Eva. No, antes tengo que decir más cosas. Otra cosa es, nunca, cuando unimos esfuerzos entre instituciones, nunca es una mera suma, es una multiplicación. No estamos habituados, pero la dinámica de aproximación nos enriquece a todos. Y lo sensato es colaborar estrechamente. Es verdad que tiene sus dificultades, siempre lo rico, lo interesante tiene dificultades, pero merece la pena lo que se consigue. Yo no querría dejar de mencionar a todo el equipo del LAC, que son los que en definitiva vienen atendiendo todas las necesidades de que este poder mínimo salga. Este seminario
tampoco hubiera salido sin ellos, sin los becarios, sin los colaboradores habituales. Yo quisiera agradecerle especialmente a Pepe Torres, que está llevando la coordinación, que ha estado empeñado en el diseño, que se ha conseguido un diseño magnífico. Igualmente a Fidel, que colabora también estrechamente, y a Juan Lu, que está ahí atrás. Sin ellos esto no saldría. Es importantísimo, en un equipo todos aportan su pequeño grano de arena y sale adelante. Gracias a todos vosotros. Ya me queda el trueno gordo, el cohete gordo, el que cierra la fiesta, y es presentar a Eva Reclaitite. Para mí es de una gran satisfacción haberla invitado y que esté aquí, que haya aceptado ella, porque viene trabajando, aunque es joven y tiene una trayectoria reducida debido a su juventud. Esperemos que la continúe y que los frutos, estos primeros frutos que han dado, consigan en el futuro una cantidad aún mayor, ya después de todo lo que viene dado. Ella, que es de nacionalidad lituana, llega a España en el 2002 con una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores y inicia su formación con los cursos de doctorado y todo esto en la Universidad de Zaragoza. En el 2005 inicia, tras esta beca de 3 años, inicia ya la redacción más formal de su tesis doctoral, que presentará en el 2010. Esa tesis se presenta en esa fecha con el título "Las condiciones sanitarias dentro del estudio del urbanismo andalusí en el contexto de las ciudades medievales, siglo VIII al XV". Es un trabajo amplísimo, intenta abordar el fenómeno del agua en la ciudad, tanto el abastecimiento como la evacuación, y un aspecto que nos interesa a todos mucho, que es las transformaciones de este sistema, tanto de abastecimiento y evacuación, tras la conquista cristiana. Estos 3 aspectos, además de su interés por trabajar la hidráulica fuera del periodo andalusí, también en la época romana, no podemos olvidar que ella se inserta en el departamento que dirige el profesor Martín Bueno de la Universidad de Zaragoza, un departamento dedicado especialmente al mundo clásico, y por lo tanto este marco de trabajo universitario hizo que también dirigiera su interés científico por la hidráulica en la ciudad clásica. No obstante, su tesis se redujo al periodo andalusí, y quizás lo que considero una obra de referencia que acaba de salir es un libro, Vivir en una ciudad del Andalus, hidráulica, saneamiento y condiciones de vida. Acaba de salir el libro y sin duda yo creo que es lo mejor que ahora mismo hay como monografía para conocer la hidráulica en la ciudad andalusí. Hay que aclarar que en este libro, que es parte de la tesis, se dedicó a los aspectos más sucios de la hidráulica, que era la evacuación, porque el abastecimiento lo trabajó en diferentes artículos que publicó independientemente del libro, y también los aspectos del cambio, la transformación de la ciudad a través de su hidráulica. Eso también no lo recoge el libro, pero sin duda para los aspectos relacionados con la evacuación de aguas sucias, pluviales en la ciudad, es un libro de una madurez realmente sobresaliente. Ella, el libro, si lo ven, verán que es un libro hecho por alguien que es arqueólogo, que tiene una visión de arqueólogo, y por lo tanto maneja toda la información arqueológica que ha salido en España a lo largo de estos últimos años realmente bien,
con la dificultad que tiene el utilizar ese tipo de información de las excavaciones urbanas, que normalmente suele ser bastante deficiente y difícil de utilizar por quienes no han sido los arqueólogos que directamente han trabajado en esa excavación. Por lo tanto, resumiendo, decir que ella ha trabajado con esa visión de arqueóloga, se ha dedicado al mundo urbano andalusí y se ha ceñido a los temas de hidráulica. Yo creo, Eva, que has hecho mucho y espero que las condiciones de futuro te sean favorables para poder seguir en esta línea y que toda esta inversión de tiempo, de formación en este campo, pues puedas desarrollarlo siempre que se te pueda ofrecer unas condiciones de trabajo en las instituciones que deben ofertarlas, pero ya sabemos todos en qué panorama está nuestro país y en qué situación se encuentran la mayoría de nuestros jóvenes investigadores al salir y terminar su tesis doctoral. Realmente es un tema dramático lo que ahora mismo está sucediendo en el campo de la investigación y quizás es uno de los temas menos notorios, porque normalmente los que estamos en los centros de investigación y los que se van de nuestros centros de investigación no hacemos manifestaciones. No es relevante socialmente y sin embargo otros temas que sí lo son, no cabe duda que lo son, pero la investigación sin duda es importantísimo y en estos momentos lamentablemente se está destruyendo una cantidad de estrategias de investigación por los recursos tan limitados que nos estamos encontrando. Y especialmente una de las instituciones que se encuentra con más dificultades somos nosotros, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque somos una institución que no tiene una visibilidad como puede ser el mundo universitario. Nosotros somos casi los cartujos de la investigación y por lo tanto nuestra actividad es notoria, pero no es excesivamente visible a corto plazo. Bueno, Eva, gracias y te paso la palabra que normalmente dice que es muy largo. No sé si se oye bien o no. Sí. Lo primero tengo que dar las gracias a Carmen y a Julio por haberme invitado, a todos vosotros por estar aquí en un día tan lluvioso y a Pepe también por su ayuda desde el primer momento para que yo esté bien, acompañada y cómoda. Y solo para decir muy brevemente, Julio, demasiadas cosas buenas sobre mi libro, hay muchos fallos y yo soy muy consciente, pero como aún soy joven, pues espero que se pueda corregir. Voy a empezar ya con mi presentación, aunque en mi monografía y también la tesis abarqué bastantes cosas, incluso demasiadas en algún momento. Aquí voy a centrarme en una cosa muy sencillita, por un lado, que es la letrina, la propia instalación de la letrina. Intentaré hacer algún escape hacia el mundo urbano en sentido más general, pero es la letrina la que interesa hoy. Debemos empezar diciendo que a través de las fuentes escritas medievales observamos que la limpieza, sea esta corporal o del hábitat, constituye una característica propia de la gentileza. El Baghdadi al-Basha en el siglo X subrayaba: entre las cosas que hacen perfecta la elegancia del hombre elegante, se cuenta la apariencia de sus ropas, la presencia de perfume en su olor, la limpieza si se manchan y el aseo de su cuerpo. Volviendo al Andalus, algunos escritores incluso utilizaron el concepto de la limpieza para evidenciar el contraste entre los musulmanes y los que poblaban la parte peninsular cristiana. Incluso el viajero alemán, Jerónimo Münzer, en su descripción... no se oye bien. Vale.
En su descripción de España a finales del siglo XV apuntaba lo sucios que eran los habitantes de Santiago de Compostela, aunque señaló que los habitantes de Granada eran limpísimos. Varios historiadores atestiguaban que los andalusíes eran personas extremadamente aseadas, tenían limpia la ropa, sus camas y el interior de sus casas. Su afán por la limpieza era tan grande que incluso la gente humilde se gastaba su dinero en comprar jabón en vez de comida y prefería pasar hambre que aparecer en público con ropa sucia. La limpieza de los andalusíes era solo comparable con los habitantes de Bagdad. Asimismo, la ciudad de Córdoba, entre otras cosas destacables, no tenía parangón cuando se trataba de la limpieza y amplitud de sus calles. A pesar de todo, como siempre, la realidad cotidiana era ligeramente distinta. Si la limpieza corporal o la del interior de las viviendas podían ser ejemplares y además impulsadas por las prescripciones religiosas, las vías públicas se convertían muchas veces en tierra de nadie y al mismo tiempo de todos, al evacuar los residuos de las viviendas. El mismo viajero, Jerónimo Münzer, estando en Granada, subrayaba la pulcritud de los interiores de las casas, pero notaba la suciedad de estas en la parte exterior. Las casas de los sarracenos son en mayoría tan reducidas, con pequeñas habitaciones, sucias en el exterior, muy limpias interiormente, que apenas es creíble. Asimismo, los datos arqueológicos y las fuentes escritas a menudo demuestran la dejadez en la que se encontraba el espacio público en la urbe andalusí. Desgraciadamente, por falta de tiempo, no podemos expandir nuestro tema y creo que lo único que vamos a hacer es centrarnos en la letrina y comentar algunas particularidades y las generalidades de la estancia. Vamos a empezar por la entrada. El habitáculo de la letrina era un espacio resguardado de miradas ajenas donde la privacidad era la característica indispensable. Las entradas en recodo y las instalaciones sanitarias públicas, las foricae, o letrinas domésticas para evitar que el usuario fuera visto desde fuera, ya eran frecuentes en el urbanismo de época romana. Este fenómeno se evidencia en Al-Ándalus tanto en la arquitectura de los conjuntos palatinos como en las viviendas comunes. Las entradas en recodo se documentan ampliamente en los arrabales de Córdoba y también en otros yacimientos, para que los usuarios de la letrina no estén vistos desde el patio. En los espacios palatinos, como en Medina Zara, también se aprecia la disposición de entrada en recodo. En las viviendas del barrio castrense de la Alhambra, las letrinas no presentaban entradas en recodo, aunque las casas de personas más pudientes y los palacios nazaríes muestran pasillos en recodo sencillo, doble o incluso triple. Esta característica se aprecia tanto en las áreas residenciales propiamente dichas como en las instalaciones termales. Tener una abertura en la pared para su ventilación era una de las necesidades en un habitáculo de retrete, generalmente de muy reducidas dimensiones. La presencia de ventanales altos destinados a la ventilación de la estancia se documenta en las letrinas de los palacios granadinos de la Alhambra o las letrinas de Medina Zara. Naturalmente, las únicas evidencias de este tipo de elementos provienen de edificios que se conservan en altura, aunque seguramente las casas de los andalusíes dispondrían alguna abertura en la parte alta de la pared. Siempre en la parte alta para no ser vistos desde fuera. Hay que subrayar que normalmente una de las paredes de la letrina era medianera con la calle, debido a la necesidad de acortar la distancia entre el pozo negro o la tarjea y el dispositivo del retrete. De ahí que gracias a que la mayoría de las letrinas estaban abiertas al patio, se produciría una ventilación cruzada entre el patio y los ventanucos. El patio central de la vivienda juega el papel crucial a la hora de airear la casa. Además, la necesidad de instalar los ventanucos en la parte alta de la pared se debe a que el aire caliente normalmente se acumula en la parte superior de la estancia. Finalmente, debemos apuntar que documentamos una de las características que pudo haber ayudado a mantener la estancia de la letrina mejor aireada. Nos referimos al hecho de que a veces la letrina se encuentra sobreelevada al nivel del suelo, lo que pudo ayudar a la aireación. Así, la vivienda descubierta en el trasfondo de la Catedral de Sevilla
La letrina estaba a 44 centímetros de altura respecto al suelo. Implicaría la necesidad de la instalación de una pequeña escalinata. De hecho, el podio de la letrina, allá de la vivienda residencial de la Alcazaba de Silves, se accedía a través de varios escalones. En otras ciudades, como por ejemplo en Murcia, también observamos algunas casas que disponían de letrinas con un podio. Una elevación de la letrina se puede apreciar también en los arrabales cordobeses o en la ciudad palatina de Medina Zara, donde el podio se levantaba sobre el pavimento unos 20 centímetros, generalizando, aunque se documentan alturas tan dispares como 12 o 30 centímetros. Finalmente hay que precisar que este podio no solamente se fabricaba para airear mejor la estancia, sino que también, al ser el podio más elevado, la evacuación de los residuos tenía mayor pendiente y se evacuaban y se caían las suciedades al pozo negro o al desagüe con mayor rapidez. La ubicación, la letrina generalmente es cerca del zaguán de la entrada, lo más cerca posible de la calle, para que el recorrido entre el dispositivo y el pozo negro o la alcantarilla sea muy reducido. Asimismo, la entrada de la letrina se realiza desde el patio o el zaguán para ayudar de esta manera a la ventilación de la estancia. Sin embargo, a veces el restringido espacio de la vivienda obligaba a buscar soluciones para que la ubicación de la letrina garantizara la privacidad de los usuarios. En algunas tiendas talleres, por ejemplo, documentamos letrinas bajo la bóveda de la escalera. Este inusual emplazamiento de letrinas se aprecia también en las estructuras de carácter residencial, en el caso de Murcia, o incluso en el recinto nazarí de la Alhambra, donde apreciamos esta solución tanto en los palacios como en las casas pequeñas o incluso las torres militares. Aunque en la práctica totalidad de los casos la letrina se dispuso cerca del zaguán con la entrada desde el patio, podemos mencionar algún caso cuando la letrina constituye una habitación incomunicada completamente de otros espacios de la misma planta y con la entrada que se abría, por ejemplo, desde la calle, lo que podría indicar la presencia de algún taller o alguna tienda con entrada independiente. La duda de que si podían existir letrinas en plantas superiores viene seguramente dada por las referencias, los paralelos que existen en el mundo romano y también sobre los yacimientos como Pompeyo o Herculano, que tampoco son representativos para todo el mundo romano. Es muy difícil documentarlo y aún más comprobarlo, aunque algunos arqueólogos sí que lo sugieren, por ejemplo, para el mundo rural, para la alquería de Villa Vieja. El arqueólogo sí que sugiere esa posibilidad, pero ya les digo que es difícil de comprobar. Para los suelos de letrinas se utilizaron diferentes materiales y técnicas, aunque no podemos afirmar que se utilizasen siempre los de inferior calidad debido al carácter utilitario de la estancia. Creemos que debido al uso que se daba a la estancia y a pesar de que su limpieza seguramente entraba en las tareas cotidianas de la señora de la casa, esta parte de la vivienda resultaba difícil de mantener limpia. A través de la literatura árabe clásica, en una escena pintoresca, vemos a una pandilla de pícaros quienes gritan exigiendo, entre otras cosas: de ti quiero camisa, aljuba y turbante. Quiero recio calzado para visitar el retrete. Esta descripción sugeriría a la sociedad que podía presentar este tipo de lugares. Como pudimos observar, la elección de pavimentos para la instalación sanitaria no depende en ningún momento de la cronología del yacimiento. Se documentan suelos desde lajas de pizarra, suelos de piedras y pizarra, pavimentos consistentes en una laja de arenisca, losas de mármol en casos excepcionales, incluso suelos de mortero de cal o gravas. También los suelos de tierra batida son frecuentes en casas de zonas rurales o en viviendas humildes. Finalmente, para resumir, habría que decir que son muy frecuentes los suelos de losas de caliza o arenisca, baldosas de barro cocido o ladrillo. El propio dispositivo del retrete resulta ser común en todas las viviendas de las medinas andaluzas,
consiste en un cuello superior corrido, en cuyo centro se abría una ranura. Los dispositivos eran fabricados de losas de material pétreo, como los arrabales de Córdoba, o con ladrillos, como las viviendas del Casaba de Silves, Mértola, Salté, Zaragoza, es decir, un montón de medidas, incluso excepcionalmente con mármol, como por ejemplo en el conjunto palatino de Medina Zara. El problema con el que nos tapamos es, como siempre, las memorias de los arqueólogos, no todos, pero es bastante difícil saber las medidas de todos los dispositivos, pero debieron variar mucho. Por ejemplo, en Medina Zara, el ancho del dispositivo oscila entre 70 centímetros y 1,20 metros más o menos. En los arrabales cordobeses la estructura era de unos 60 centímetros por 40 y la ranura, la del medio, era de unos 35 por 15 centímetros. Pero ya os digo que eso varía bastante y además varía la propia construcción, podría ser más cuidada, menos cuidada. Muchas veces se aprovechan, por ejemplo, algunas lajas de pizarra, de arenisca, es decir, que tampoco había una estructura muy regulada. Aunque la letrina era considerada una estancia privada, salvaguardada de miradas ajenas, se documentan algunas cuya decoración superó lo habitual en un habitáculo de estas características, exclusivamente utilitario. A pesar de que la mayoría de las letrinas andaluzíes pueden ser consideradas incómodas y de ninguna manera agradables, podemos recordar, por ejemplo, una estancia en una de las viviendas del barrio murciano de Erchaca que tenía solo 75 centímetros de ancho. O la letrina, por ejemplo, descubierta en el patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla, que tenía 60 centímetros de ancho y 1 metro de largo. Es decir, de comodidad no había mucho. Sin embargo, parte de la sociedad andalusí sí que dispuso de letrinas bastante bien, bastante cómodas e incluso decoradas. Como más bien una anécdota que difícilmente fue un caso real, pero también, volviendo a la literatura clásica árabe, vemos una descripción de una letrina que un dueño invita a su invitado a usarla y dice: Señor mío, buscas un retrete que deja mal a la residencia de primavera del príncipe y la de otoño del visir. Del yeso lo alto, el lucido de cal el zócalo, techo aplanado y suelo recubierto de mármol. Por sus paredes resbalan sin poder trepar, hasta las hormiguitas. Al igual que las moscas se escurren al marchar por el piso. En su puerta se entreverán traseados teca y marfil, acoplados del más hermoso modo. Al huésped gustaría comer en él. Una exageración, obviamente, pero curiosa. En Al-Ándalus no tenemos ejemplos de la decoración importante en las instalaciones sanitarias, aunque al menos en las residencias palatinas, como las de Medina Zara o la Alhambra, algunas de las letrinas estaban verdaderamente bien adornadas. Los arrabales califales de Córdoba o la Casaba de Silves, aparte de la decoración, por ejemplo, pintada, lo que vimos también es el empleo de algunos materiales como caliza violácea en el caso cordobés o arenisca roja en el caso luso, que también podrían jugar un poco los colores con las paredes blancas enlucidas de la estancia. En el conjunto palatino de Medina Zara, la mayoría de las letrinas son bastante sencillas y de carácter claramente funcional. Pero, por ejemplo, podemos destacar la letrina de la casa del Jafar, de grandes proporciones, hecha de mármol blanco, y también las letrinas siempre dependiendo obviamente del emplazamiento y de categoría de las letrinas, se documenta el empleo de mármol en pavimentos, en los dispositivos también, incluso arquillos decorados de mármol con decoración vegetal y epigráfica, además de pintura mural. En Alhambra, los suelos de losas de barro, vidriadas, a veces con algún sencillo dibujo geométrico, es lo que documentamos, también zócalos de azulejos, policromía, es decir,
sí que existen bastante decoración. En el contexto de residencias palatinas, observamos algunas residencias como la excavada en el Palacio de Oribe en Córdoba, de una casa almohade, o la casa de Mañara en Sevilla, también de periodo almohade, donde sí que la letrina presenta decoración mural bastante importante. Hablando de la letrina, deberíamos mencionar también lo que son las piletas bidés, como queramos llamarlo, los recipientes. El agua fue uno de los elementos que no podían faltar en las instalaciones sanitarias. Debemos apuntar que las piletas, sobre todo de piedra, no son frecuentes, actuales hallazgos en las letrinas. Seguramente, normalmente se utilizarían unos barreños sencillos de cerámica para este fin, como los encontrados, por ejemplo, en una de las casas del barrio de la Alcazaba de Mértola, aunque, por ejemplo, en Medinazar sí que se presencian piletas de piedra de poca profundidad, además conectadas con atarjeas, con desagües, que se utilizarían para evacuaciones, para después del uso de la letrina. En otras medidas andaluzías, como por ejemplo en el yacimiento de Bayana, también se documentan este tipo de piletas de piedra que además desaguaban a través de los muros. Resumiendo, habría que decir que este tipo de piletas se utilizarían tanto para lavarse después de utilizar el retrete, también se podrían haber utilizado para las abluciones del cuerpo, incluso como un urinario, lo que dice los paralelos etnográficos, y también eso de que no encontremos tantos ejemplos de estos elementos podría ser por el expolio que sufrieron en un momento dado, sobre todo hechos de piedra o de mármol. Hablando de la letrina, debemos mencionar también el pozo negro como uno de los elementos primordiales en la mayoría de las instalaciones sanitarias en Al-Ándalus. Incluso en las ciudades donde estuvo presente una red de alcantarillado, las letrinas comunicadas con pozos negros eran muy frecuentes. Desde el principio debemos apuntar que el vaciado del pozo negro y la limpieza de sus alrededores era una tarea bastante desagradable y su realización suponía una molestia tanto por los olores que desprendía como por la obligación de pagar a ciertas personas para que se encargaran de ello. El procedimiento de limpieza de los pozos negros fue descrito con pormenores en el siglo IX. También recurrimos a las descripciones de literatura árabe clásica, cuando un ciudadano rico, debido a su avaricia, retrasaba al máximo el saneamiento de su pozo negro. Solo cito una pequeña línea. Pese a ser la distancia entre el canal y el sumidero solo 200 codos, aguantaba, por no pagar más, 2 dirhams más, la espera de 1 o 2 meses, aunque se desbordara por la vía pública y con ello perjudicase a los demás. Según se quejaba otro avaro en la obra, la limpieza del pozo negro debió de resultar al dueño bastante cara, o por lo menos una opinión del avaro, al quejarse por tener inquilinos y enumerar las razones de su descontento. Una de las razones era la rapidez con que se llena el pozo negro y, consiguientemente, el oneroso precio de limpiarlo. En las ciudades andaluzíes, la calle pública constituía habitualmente el lugar más común para la ubicación de pozos negros. De esta manera, su vaciado se hacía más cómodo, no se contaminaba la zona residencial y no molestaban tanto los malos olores que se podrían acumular dentro de la casa. La trama de los arrabales de Córdoba resulta ser el modelo urbanístico seguramente andaluz más representativo en cuanto al uso de letrinas conectadas a pozos negros. Estos se documentan ubicados en la vía pública, siempre cercanos a la pared de la fachada, medianera siempre con la letrina. Observamos cómo las aguas residuales eran conducidas a las fosas a través de tarjeas fabricadas de piedra, cerámica o ladrillo. La misma solución sanitaria, aunque a menor escala, se aprecia también en las poblaciones de carácter rural.
ciudades andaluzíes, o al menos partes de ellas, también presentan disposición de letrinas conectadas con pozos negros, ubicados en un adarve o en la vía pública. Los pozos normalmente aparecen cubiertos con lajas de piedra y nivelados ligeramente mediante tierra batida. Como ya mencionamos, el emplazamiento de pozos negros en la calle pública estaba premeditado con el fin de no ensuciar la casa y de no desprender los malos olores. Sin embargo, a través de los tratados de Gisba, también se observa una cierta preocupación por la higiene de la calle, ya que estaba, o intentaba, la anotación intentaba prohibir cavar pozos si estos no se hallaban contiguos a la vivienda. Así, Ben Abdum especifica que los poseros no debían cavar en las calles molestando y ensuciando a la gente. Debe prohibirse a los albañileros que cavan hoyos en las calzadas, con lo cual las echan a perder y molestan a las gentes, a menos que se trate de limpiar toda la calle. Pese a esas disposiciones de Gisba de emplazar las cosas cercanas a las casas, la realidad cotidiana era algunas veces muy diferente. Así, en varios yacimientos, tanto medinas como alquerías, documentamos pozos negros emplazados, no pegados a las casas, sino en el centro de la calzada, y cuya limpieza debió provocar bastantes problemas a los transeúntes. En resumen, podemos señalar que generalmente las fosas sépticas se ubicaban en la vía pública o en un adarve. Sin embargo, aunque este hecho no fuera común, debemos mencionar algunos emplazamientos bastante inusuales, que permiten afirmar que en algunos casos los habitantes convivían muy cerca de sus propios residuos y sufrían todas las molestias que ello podía conllevar. En primer lugar, podríamos indicar el patio de la vivienda. No es una característica propia del urbanismo islámico, sino que más bien constituye casos excepcionales. Y aún así disponemos bastantes casos de pozos negros ubicados en los patios de las viviendas. En Valencia, por ejemplo, en los barrios Califales y Almohades de Córdoba, las letrinas con sus pozos ciegos se ubican en un lateral o esquina del patio y siempre en una posición enfrentada al pozo de agua. Entre otros yacimientos donde encontramos los pozos negros ubicados en el patio, podemos enumerar la Huerta Rufino de Ceuta, el yacimiento de Plada del Mantá, de Balaguer, Málaga, Zaragoza, Portal de la Magdalena de Lérida y otros. La instalación de pozos ciegos en el patio lo entendemos como una medida en el caso de falta del espacio alrededor de la vivienda, seguramente. Sin embargo, algunas viviendas presentaban una característica tan poco higiénica como el uso de pozos negros ubicados en otros espacios del interior de la casa. Las razones resultan difíciles de explicar, aunque en algunos casos posiblemente este hecho se debió a alguna reforma posterior, como fue el caso, por ejemplo, de la Casa 5 de Siasa, donde la fosa séptica se encontraba debajo del salón meridional de la vivienda. También, por ejemplo, en la Alcazaba de Mértola se encontró un pozo negro ubicado en una sala residencial. Lo único que en vez de tener un pozo negro, los desechos caían en un criptopórtico romano ubicado debajo de la casa. Finalmente, habría que ir a una solución, un ingenio que se documenta en bastantes yacimientos, que es el uso de tinajas, normalmente viejas, reaprovechadas, desfondadas, que se podían ubicar, por ejemplo, en los patios y que se utilizaban como si fuesen unos pequeños pozos negros. Y este tipo de pequeñas letrinas las documentamos, por ejemplo, en Valencia, en Granada, Zaragoza, Sevilla. Sobre todo en los arrabales califales, tan extensos, hemos documentado varios casos de pozos negros instalados en el propio zaguán. La letrina se colocaba en alguna esquina de la estancia y siempre encima del pozo ciego.
aunque también, aparte de los arrabales, también se documenta en algunos sitios como Almería, Mértola y Zaragoza, aunque siempre queda la duda de si el pozo ciego estaba en uso cuando estaba en uso la propia vivienda. Eso siempre está, no vaya a ser que el pozo realmente era de una estructura anterior. Otro de los emplazamientos, Julio sabe bien, de fosas sépticas en la arquitectura andalusí, y de hecho es un emplazamiento fue bastante común desde hace tampoco tanto, es el emplazamiento de la letrina en el establo, del pozo negro en el establo. Es muy típico de las zonas rurales, sobre todo, cuando el establo es muy cercano a la vivienda. De esta manera se ayudaba a ahorrar espacio, los malos olores y la suciedad quedaban en el mismo sitio. Y por ejemplo, en algunos yacimientos documentamos incluso que no había diferencia entre el pavimento de una letrina y un establo. Es decir, que esta zona de suciedad estaba tanto para los animales como para las suciedades de los humanos. Ni siquiera se documenta ningún tabique o alguna estructura muraria. Finalmente debemos mencionar un hecho bastante excepcional, que es la ubicación del pozo negro en un habitáculo de pequeñas dimensiones que encerraba el pozo negro entre el patio y la calle. Aunque es un hallazgo bastante infrecuente. Para resumir estas ubicaciones de pozos negros, habría que decir que la instalación de los sistemas de saneamiento, tanto de los pozos como en general, siempre seguía las líneas basadas en soluciones lógicas y higiénicas, aunque lo último no siempre fue posible. Creemos que la falta de espacio fue la razón más importante para ubicar las fosas sépticas dentro de la vivienda, a pesar de las inconveniencias que este tipo de solución debió causar. Al mismo tiempo, debemos subrayar las consecuencias negativas de la cercanía de la fosa séptica. Obviamente son los malos olores, son las humedades, la proliferación de las moscas o la entrada, por ejemplo, de roedores que tenían que haber supuso la cercanía del pozo negro al espacio residencial. Una de las cosas más interesantes que documentamos es la convivencia de una ciudad a través de una cosa tan poco glamurosa como las instalaciones sanitarias. Es interesante la presencia de varias letrinas en una vivienda o el uso de una sola letrina por varias familias. A pesar de ser letrina una estancia muy privada y salvaguardada de las miradas ajenas, la convivencia vecinal, o más bien familiar, permitió el uso colectivo tanto de los pozos negros como de la propia instalación sanitaria. Hay que subrayar que, según el derecho maliquí, desde el menos siglo IX, quedaba estrictamente establecida la dicotomía entre el espacio público, que es la calle, y el espacio privado, que es la adarve. Esta característica quedará patente durante toda la Edad Media, cuando la calle estará disponible a toda la comunidad y a los transeúntes de la ciudad, mientras que la adarve tendrá el estatus de uso más específico, ya que será un bien privado de todos los vecinos que allí abrían sus puertas. La convivencia de vecinos la documentamos en varias ciudades andaluzíes, puesto que la instalación, el mantenimiento y el vaciado de los pozos negros ubicados en los adarves debió de ser un indicio inequívoco de mutua colaboración vecinal. Aunque normalmente el pozo negro era estructura propia de cada casa, tenemos algunos ejemplos de que un solo pozo podría haber sido usado por dos viviendas, cuyos habitantes abrían sus casas al adarve. En este caso, la limpieza del pozo seguramente incumbía a los dos vecinos propietarios de la fosa. No solo se podía colaborar en la construcción y el vaciado de un pozo negro, sino que algunos andalusíes compartían incluso la misma letrina. En la Medina de Murcia hallamos un ejemplo de una vivienda de gran tamaño, donde la presencia de dos patios, pero solo de un zaguán y una letrina, nos sugiere la convivencia de dos familias que compartían la zona de servicios. Seguramente se trataba de familias emparentadas, donde la división
decisión de la mención se debió a factores como el casamiento, por ejemplo, de algún hijo o algún familiar. Aunque en algunas ocasiones la necesidad de disponer de una cierta comodidad y privacidad dentro del seno familiar obligaba a instalar las letrinas separadas al mismo tiempo que se fraccionaba la casa en dos celdas independientes. Tenemos varios ejemplos de la configuración de viviendas nuevas a partir de casas de mayores dimensiones, donde los habitantes de las nuevas estructuras estaban obligados a buscar soluciones para la instalación de retretes, ubicándolos en espacios nuevos y compartiendo alguno de ellos. Como un hecho interesante y singular, habría que mencionar la vivienda de servicios de la ciudad palatina de Medina Zara, donde documentamos un caso excepcional, que es una letrina doble, sin ningún tabique, seguramente destinada para los trabajadores en esta zona, que sería una zona de servicio, una zona de cocinas. Y lo más interesante, que aparte de esta letrina doble, había 3 letrinas más en esta zona, lo que permite hablar de un número muy importante de trabajadores en esta zona. Si los habitantes de algunas de las viviendas andalusíes tuvieron que compartir la letrina con otra familia o incluso usar la instalación sanitaria simultáneamente, eso es lo que aparece en el caso de Medina Zara, en otras viviendas se ha documentado la existencia de 2 o incluso 3 retretes en la misma vivienda. La existencia de varias letrinas en una misma vivienda o letrinas dobles no parece ser una característica califal, del periodo califal, que de hecho se documenta muchísimo en los arrabales, sino que se documenta en Granada, en Murcia, en Saltés, donde las letrinas se ubican tanto en las crujías distintas como cercanas unas a otras. Al referirnos también a la presencia de más de una letrina en la vivienda, el hallazgo de 2 o más pozos negros asociados a una casa también podría sugerir esta posibilidad, pero siempre deberíamos tener bastante cautela. No va a ser que uno de los pozos ya no estaba en uso cuando se abrió el otro. En este caso, el caso del zaragozano, parece un poco dudosa la segunda letrina, ya que se observa claramente como el canal del patio que llevaría el agua iba directamente a la letrina, lo que parece un poco sospechoso, sobre todo teniendo en cuenta que había un supuesto pozo negro allí. La existencia de esas 2 letrinas resulta difícil de explicar. Seguramente se trata de un número importante de personas que habitan esta casa, o se trata de familias, de varias familias viviendo en la casa. También siempre tenemos que tener en cuenta que algunos arqueólogos lo que hablamos pueden equivocarse, siempre podemos hablar de unas letrinas que ya no estaban en función cuando estaban en función otra. Es decir, que la duda ahí está, pero el hecho sigue también presente en las excavaciones arqueológicas. No me queda mucho tiempo y como para resumir, para un poco quitar toda esta solo cosas arqueológicas de la presentación, me gustaría referirme a la letrina como un espacio un poco emocional, es decir, qué sentimientos tenía un andalusí, cómo trataba el habitáculo. Como no hemos podido tratar ni los aspectos jurídicos, solo hemos mencionado los pozos negros, no hemos hablado de la red, por ejemplo, del alcantarillado, ni de los trabajadores, de los vaciados de letrinas. Aunque no conozcamos los sentimientos que provocaba a un andalusí la instalación de la letrina, en la arquitectura doméstica lo que observamos es que la instalación está siempre retirada de las habitaciones principales. Es decir, eso podría indicar un deseo de apartar y apartarse de la letrina, ya que es la estancia sucia y maloliente por excelencia. Es inevitable pensar que, igual que en la cultura medieval cristiana,
también al pasar por el ámbito urbano del Imperio Romano, las instalaciones sanitarias en Al-Ándalus son lugares indeseables, aunque necesarios. Entre los hadith del profeta se hallan algunas referencias acerca de la ubicación de retretes en la casa, de las cuales podemos deducir la precaución a la hora de una posible profanación. No mires a la qibla cuando estás defecando o urinando. Mira al este o oeste. Si quieres defecar, no mires a la qibla o dale la espalda. Mira al este o oeste. El uso de la letrina era un acto privado y resguardado de miradas ajenas. La ubicación y el uso de la letrina en la arquitectura andalusí siempre están en relación con el sentimiento de privacidad que caracteriza la arquitectura doméstica en general. El investigador Mortada resumió de esta manera la búsqueda de privacidad en la arquitectura tradicional islámica. La privacidad de la casa y de la mujer es un principio de vital importancia y así fue declarado en las básicas fuentes de la ley islámica. Puesto que es un principio religioso, la privacidad del individuo y de su familia tiene que ser mantenida tanto dentro de la casa como en el vecindario. Islam reconoce el derecho de cada individuo a ser libre de cualquier intrusión en la intimidad de su vida. Por esta razón, la privacidad de la casa está subrayada expresivamente en varios capítulos del Corán. En consonancia con las indicaciones de Mortada, observamos que siempre se buscaba la intimidad al ubicar la instalación sanitaria dentro del área doméstica. La entrada en recodo, por ejemplo, demuestra este afán en garantizar el confort del usuario sin ser visto desde fuera. Asimismo, aparte de privacidad, también hay que tener en cuenta que había deseo de apartar la letrina de las zonas residenciales por los malos olores que inevitablemente provenían de allí. La búsqueda de la intimidad a la hora de usar la letrina se refleja también en obras de la literatura clásica, como la del Baghdadí al-Basha. Entre otras cosas, la gente elegante, según este autor, que fue como un manual para la gente elegante de su época, nunca debe exponer los genitales delante de otras personas, cuidando hasta el mínimo detalle de su actitud en lugares como los baños. Conviene que el hombre elegante entre en el baño a solas, para que no mire allí las prendas de nadie, ni dirija sus ojos hacia nadie. Conviene que entre en el baño llevando puesto el taparrabo y busque asiento aislado. Como consecuencia, según al-Basha, ninguno de ellos, es decir, de personas elegantes, entra al retrete desde donde lo vea, ni orina delante de nadie. Obviamente estas pautas de conducta eran propias de gente de alto nivel social. Solamente las personas más pudientes podían no hacer estas cosas que reprocha al-Basha. Dice que un elegante lo que nunca hace es regatear, no se mezcla con el populacho, no come en la calle, o por ejemplo, no bebe agua también al público de la que se vende. Es decir, el hombre elegante tenía que cuidar su comportamiento siempre y sobre todo cuando estaba rodeado de populacho y sobre todo si estaba en una situación como un baño o una letrina. Al mismo tiempo debemos señalar que la entrada a un retrete provocaba un cierto recelo y secretismo, como también se refleja en una escena también proveniente de la literatura árabe clásica. Parece ser que un comensal en la casa no quiere utilizar la letrina de la casa, sino que quiere ir a la suya. Y sin embargo, el dueño le intenta persuadir y le invita a usar su baño y dice: el excusado está limpio, el vacío. El mozo ocioso y con ganas de hacer algo. No hay por qué tener cumplidos con tu mamá. Su casa está para sus amigos íntimos. Es decir, que el uso de la letrina no era más bien de la familia, no de los invitados. De ello se desprende que los invitados preferían utilizar sus propias instalaciones sanitarias, mientras que solo un amigo cercano, la familia, podía permitirse el lujo de entrar a la estancia. Al verse abiertamente o en compañía no constituía una práctica común en el mundo islámico. De hecho, al-Bakri realiza una descripción de los habitantes de una ciudad de Ifriqiya, Kabes, y dice, estaba bastante horrorizado, porque dice que la gente de allí valora tanto
aparte de no ser elegantes, valora tanto el excremento humano que lo que hacen es aliviarse abiertamente en las encrucijadas de los caminos. Incluso las mujeres no tenían ningún reparo porque como llevaban la ropa larga y se cubrían la cara, pues nadie los podía reconocer. A pesar de la creencia en torno a las potencialidades biológicas del excremento para ser utilizado como abono, que sí que aparece en algunas obras de los tratadistas agricultores andalusíes, incluso como elemento terapéutico, tanto en el mundo cristiano como en el islámico, el excremento y la letrina están relacionados con el pecado. Apreciamos un sentimiento de temor o desconfianza que implica el uso de la letrina como un lugar aislado e impenetrable, donde el individuo se queda a solas y donde no le puedes espiar y donde eres capaz de realizar actos irreprochables. Por ejemplo, en la obra de Albacete, él dice que las letrinas se utilizan en la secta jairí porque las mujeres jairíes no quieren tener hijos, entonces lo que hacen es, después de un acto sexual, se encierran en las letrinas y se lavan para prevenir el embarazo. Este dato también lo que indica que la letrina no solamente es un lugar de, como lo conocemos hoy en día, sino que es un lugar, una habitación mojada donde se hacen abluciones, donde se lavan, sobre todo en el caso de las mujeres. También el retrete servía para realizar actos tan secretos como, por ejemplo, el consumo de drogas, como el hashish, bastante difundido tanto en los territorios orientales como en Al-Ándalus. Y así Ibn Ghanim en su tratado describe en tono reprobatorio la conducta de un consumidor de esta sustancia. Cuántas veces la comieron, es decir, hashish, en un retrete por miedo a la espía y con las almas llenas de vileza. La letrina, aparte de servir para este tipo de conducta, servía también para crímenes aún mayores. Era un lugar perfecto para esconder un cadáver. Por ejemplo, Ibn Nizar comenta que el gobernador de Murcia, en época almohade, Rashid, mandó asesinar a un súbdito suyo y arrojarlo posteriormente a la fosa de su vivienda. El ocultamiento del cadáver en el retrete además tenía un significado simbólico, ya que era humillar al enemigo, echándolo en un lugar tan sucio, y convertir su muerte en algo sumamente indigno y asociarlo a la sustancia que es el excremento. El mismo Ibn Nizari describe varias de las muertes de los personajes más odiados en las revueltas que tuvieron lugar en Córdoba. Y el desprecio que sentía el populacho, los ciudadanos, hacia sus políticos, hacia sus gobernadores, quedaban sobre todo subrayados no solamente por las matanzas que tuvieron lugar, sino que estos cuerpos fueron expuestos y tirados a los muladares o, por ejemplo, introducidos en las alcantarillas para abandonarlos allí. Creo que me he excedido el tiempo, voy a acabar aquí y muchas gracias por su atención. ¿Y si hay alguna pregunta? El habitual turno de preguntas lo abrimos. Gracias, Eva. Manuel Matés. Son tres elementos los que ha tratado de describirnos nuestra ponente. La primera es la letrina, y es el inodoro o la placa turca que hemos utilizado tanto tiempo, heredero de esas letrinas. Y a continuación, por último, el pozo ciego o pozo muerto, que eran los pozos de filtración de las heces y de los líquidos que se vertían en la letrina. Pero no me ha quedado claro qué es lo que se entiende en su exposición como fosa séptica, toda vez que la fosa séptica
es un elemento impermeable que no se filtra, donde se produce la descomposición del cuerpo en dos distintas, actualmente, en dos distintas espacios. Yo no he visto, o sea, no he podido apreciar ninguna descripción de lo que es la letrina y los espacios donde se van decantando para luego pasar al pozo ciego donde se filtraba la tierra. De ahí la prohibición de hacer los pozos al lado de los pozos de agua. Si me puede aclarar algo con respecto a lo que se entiende o lo que usted ha tratado de definir como fosa séptica. Sí, es que realmente es lo mismo. De hecho, hay una cosa, siempre depende del suelo. Si es un suelo poroso, tienes que limpiar menos veces el pozo. Esto es así de fácil. Pero también se encuentran pozos encañados, lo que significa que no hubo tantas filtraciones, el pozo se llenaría antes, pero realmente es lo mismo, es la fosa séptica, el pozo ciego, pozo negro, es decir, es lo mismo. La construcción podría variar, podría tener un cañado, podría estar forrado de piedra, pero es realmente lo mismo. Manuel, lo que yo creo es que tú actualmente, para ti son dos cosas diferentes, ¿no? Es bueno que lo expliques. Nosotros normalmente se utiliza pozo negro, pero algunos también dicen fosa séptica, pero claro, a vosotros eso os despista por lo que veo al mundo de la arquitectura. A mí lo que me interesaría es que me explicaras desde el punto de vista de las soluciones, ¿qué diferencia hay para ti entre un pozo negro y una fosa séptica? Un pozo negro es un pozo donde se vierten los residuos, bien directamente o a través de otro espacio, como sería la fosa séptica, y se utiliza fundamentalmente para aprovechar la filtrabilidad, para que se desaparezca al máximo los fluidos y puedan ser luego limpiados con menos costo o con aporte de paja para su limpieza, como se ha hecho hasta hace poco. La letrina está perfectamente definida y la fosa séptica, en definitiva, es un recipiente no filtrante, de ahí que puede estar en los vestíbulos y dentro de las edificaciones, porque si fuese un pozo ciego, este pozo arruinaría las cimentaciones colindantes en el caso de que su profundidad o la porosidad de su tierra pudiese afectar a lo que es el apoyo de los cimientos. Luego, la fosa séptica fundamentalmente son dos compartimentos que están comunicados. En el primero se deposita todo aquello que se vierte y arrastran las aguas, una sortija, un anillo, cualquier cosa. Mientras que en el otro compartimento pasarían las aguas, ya habiendo, actualmente es un fenómeno anaeróbico que se establece por la descomposición de la bacteria y demás, ¿no? Pero en definitiva, la fosa séptica sería para la decantación de las aguas y el pozo sería para el filtrado de las aguas de los líquidos. Quiere decir que nos recomendáis a los que trabajamos en esto no utilizar el término fosa séptica cuando es filtrante. Es que si realmente fuese una fosa séptica se puede estar dentro de las edificaciones, que es la gran preocupación que ya han manifestado, ¿no? ¿Por qué? Porque esa humedad afectaría a las cimentaciones colindantes. Muy interesante realmente, sí. Antonio Almagro, te veo notar la cara antes de levantar la mano. Quería saber, evidentemente ha hecho una investigación, sobre todo de recopilación y de síntesis de toda la información arqueológica, fundamentalmente española. Me pregunto si has hecho alguna indagación, sobre todo, podríamos decir, de precedentes en el mundo oriental, es decir, la letrina en Al-Ándalus tendría precedentes romanos, que yo no veo claro, o tiene precedentes en Oriente, donde yo los casos que conozco son también bastante puntuales, no sé si porque tampoco se ha investigado mucho,
Yo recuerdo letrinas en Hammam el Sarraj, de los palacios omeyas, no en Kusayramra, lo cual nos hizo pensar, vamos, entre otras cosas, que Hammam el Sarraj es algo posterior a Kusayramra y más evolucionado, pero en Amán había unos espacios que pensamos fueron letrinas, pero que no tenían dispositivos de evacuación. Pero también parece que el palacio no se terminó, o sea que también podría ser un problema de inacabado. Pero tampoco sé qué hay en Samarra o en otros sitios de Oriente, es decir, qué desarrollo tuvo en Oriente y hasta qué punto vino de ahí en parte los modelos. No sé si has indagado en ese tema. He tenido suerte el trabajo en el mundo romano también, y lo que comentas, por ejemplo, del inacabado, hoy en día, por ejemplo, muchas veces se identifican letrinas romanas solo por un canal, es decir, un canal abierto que haya agua corriente, y eso se identifican como letrinas, debido a que una foricae realmente es una tabla de madera, en un modelo muy primitivo, es una tabla de madera con agujeros. De hecho, la llamada defecación común de los romanos cuando conversan y leen versos y cosas así, es muy típicamente romana. Entonces, lo que comentas sobre inacabado también podría ser una letrina de este tipo romano, de simplemente con algún canal y algo encima, ¿no? El problema de Amán es que no hay nada de canalización. Eso es ya otra cosa. Luego, por ejemplo, en Pompeyo, Herculano, lo que se observan son letrinas realmente muy modernas. Modernas en el caso de que son sillas. Realmente son sillas de una silla pertusa, es una silla con un agujero que cae un pozo negro. Y normalmente la entrada es un poco más, tiene un pendiente para echar un poco de agua para limpiar el pozo. Es decir, el mundo romano seguramente sí que tiene más que ver con el mundo actual europeo. Y hablando del mundo árabe, del mundo oriental, es muy interesante seguramente el Maqdisi, por ejemplo, en sus viajes en el siglo X también viaja por estas zonas. Él no describe las letrinas así, pero es muy interesante cuando describe la sociedad, cuando describe las mezquitas, como actuaba la gente, describe Fustat como un agujero negro, ¿no? Donde la gente escupe en la mezquita, come, pega mocos debajo de los tapices, es decir, como un horror, ¿no? Realmente, lo que a lo mejor dista mucho de la imagen que tenemos nosotros. Y entonces, la propia instalación, no he visto ninguna realmente un paralelo, eso sí que no he visto así claro. Pero lo que yo veo es que la diferencia entre la letrina romana es que es de asiento, sí. Mientras que la letrina musulmana es de estar en cuclillas. Y por eso, yo no sé, vamos, yo es que tampoco, porque ahora creo recordar en Hirmat al-Mafia hay una letrina colectiva, pero que es de tipo romano, que es de asientos, en el gran salón de recepciones, pero es la única que yo ahora mismo recuerdo. Sí, es que realmente es la principal diferencia. Aparte de, por ejemplo, se nota mucho lo que es una unidad, es decir, unos cubículos, hay alguna separación siempre en el caso islámico. Sin embargo, en el mundo romano no lo hay. Si la gente es una cosa abierta, seguramente el sentimiento ese de privacidad es muy distinto. Una pregunta a Pedro, si me quieres. Bueno,
han mencionado, aunque han descrito el sistema de evacuación de letrinas a pozos negros, han mencionado también el sistema de evacuación a alcantarillas. Entonces, algunas veces hemos reflexionado sobre, finalmente Julio y yo que hemos trabajado también un poco este tema. Bastante. Hemos reflexionado acerca de por qué se elige un sistema u otro. Entonces, hay una cosa que es evidente, que es ciertos asentamientos de carácter más rural, o asentamientos que están en pendiente, en los que hay poca disponibilidad de agua, como en el caso de Cieza. Nosotros explicábamos que en Cieza entendíamos e interpretábamos que la ausencia del sistema de alcantarillado era por esto, el sistema de pozos negros. Pero luego, lo que, al margen de estos casos concretos, evidentemente el factor orográfico rural puede explicar la opción por este sistema, hay otros en los que no está tan claro. Por ejemplo, en Córdoba, es un asentamiento interno, una gran ciudad, en más partes de Córdoba existe el sistema de alcantarillado, concretamente en La Medina, en el centro de el Corazón. Sin embargo, en los arrabales, el sistema predominante es el sistema de pozos negros, como hemos visto. Por tanto, ni hay una razón orográfica, ni una razón de ausencia de agua, ni una razón cultural. Es la misma gente que en un sitio tiene pozos negros y en otro tiene alcantarillado. Entonces, supongo que todo eso tiene alguna razón, ¿no? Hombre, en Córdoba yo creo que es más fácil, porque en Córdoba, en La Medina, ahí donde se concentran, donde se hacen las cloacas, ahí están los baños, ahí están los edificios más, la mitad, es decir, los edificios que necesitan mucha agua. Porque también es un poco, tú dices que, por ejemplo, en los arrabales lo que más se utilizan son los pozos negros, yo también estoy de acuerdo. Sin embargo, si lees los informes de muchos arqueólogos, muchos interpretan la presencia de algún canal en la calle como un canal de evacuación de aguas residuales, cuando muchas veces es obvio que solo recoge las aguas fluviales. Sin embargo, tú habrás visto algunas cosas también. Es decir, hay que tener en cuenta que para que haya un movimiento, para que no se estancasen, lo que no puedes hacer es poner un tubo de, por ejemplo, de cerámica y conectarlo con una letrina. Pues porque no hay movimiento, necesita agua, siempre necesita un flujo de agua. Entonces, en el caso de Córdoba, aparte de que siempre se habla de un precedente romano, hay alcantarillas romanas en La Medina, hay mucha agua ahí. Están las termas, está el Alcázar, está la Mitad, es decir, eso sí que podría funcionar. Sin embargo, los arrabales, a lo mejor hay algún caso que parece más creíble de que haya un funcionamiento de letrinas conectadas con una cloaca, pero en la mayoría de los casos no. Yo estoy segura que no. En ese sentido, a mí me parece también, yo una opinión, quería contrastarla con lo que tú piensas, porque tú has trabajado también muchos casos, sobre todo con una visión muy amplia, ¿no? Has intentado abarcar todo hablando, no nos hemos centrado más en casos concretos. Yo me imagino que los arrabales de Córdoba, los procesos de urbanización que se proponen, en los cuales primero son unas armonias y poco a poco el espacio se va densificando, en ese contexto de formación urbana, la gente hace su pozo negro porque está en medio del campo al principio, y después el siguiente hace su pozo negro y después el siguiente también. Cuando ya son muchos, deciden construir una alcantarilla, con lo cual probablemente puede ser un indicador histórico, como quizás también me gustaría preguntarte si hay una connotación histórica en la opción por los pozos negros, el sistema de pozos negros o de alcantarillado con respecto a la conquista cristiana. Es decir, si tú has observado variaciones en la opción por uno u otro sistema con motivo de la conquista cristiana de los territorios andalusíes. Con los cristianos, pues, en el caso de Córdoba, por ejemplo, sí que se observa claramente en Zaragoza igual, se observa que se abandonan realmente las alcantarillas, se excavan cosas, yo creo que en Murcia también. Es decir, no hay continuación en el cultivo de las alcantarillas. Sin embargo, en algún caso sí, no me viene a la cabeza, sí que los cristianos, vamos a decirlo así, introducen alcantarillas para evacuar, pero normalmente se tratan de grandes cantidades de agua que tienen que evacuar.
Y en lo de los arrabales de Córdoba que mencionabas, yo creo que lo que estamos hablando muchas veces es como que el Pozo Negro es algo muy de época, como un poco de retraso, ¿no? Es decir, una cosa es la construcción del alcantarillado y otra cosa es un Pozo Negro. Pero, por ejemplo, en una Almunia, en una zona donde hay jardines, donde hay espacio, realmente Pozo Negro no supone un fallo tan grande para la salubridad de la zona. Y de hecho en las Alcazabas o en las Almunias observamos un sistema de saneamiento bastante primitivo. Si hay pendiente, se echan por el pendiente, se echan por en Sillasa también algunas casas, ¿no? que simplemente pues como hay pendiente, pues ahí se evacúan las aguas. Es decir, se sigue una lógica, ¿no? Es decir, trabajar menos y conseguir mayores resultados como hoy en día, creo yo. Antonio Almagro y Manuel Matés. Sí, yo es que creo que para que una red de alcantarillado funcione necesitas cierta ayuda de la topografía, es decir, poderle dar pendientes a la red, y por otro lado necesitas un caudal mínimo de agua, y yo no creo que en los arrabales de Córdoba hubiera un abastecimiento de agua del acueducto que iba fundamentalmente a la Medina y a los servicios principales, a la Alcázar, a la Amiga, de la Mezquita, etc., ¿no? Por lo que yo he visto, me da la impresión que los arrabales se abastecían de pozos. Claro, del pozo no se saca mucho caudal para que haya realmente una limpieza y que funcione una red de alcantarillado, a no ser que se le pudiera dar mucha pendiente, pero Córdoba está prácticamente en una llanura, es decir, hay un alcantarillado muy bien trazado y con canalizaciones de poca rugosidad, sí funciona, porque además hay mucho aporte de agua, pero probablemente en un sistema primitivo eso se acabaría, es decir, las alcantarillas se te acaban convirtiendo en pozos negros. Antonio, en Murcia se ha instalado el producto, la historia tampoco de que funcionaba, o sea, son ciudades llanas completamente, donde no existe el producto, no existe ningún abastecimiento de agua aparte de la de los pozos. El río está muy cerca, las distancias son relativamente cortas. Los En aproximáis. los arrabales de Córdoba hay sitios que están a 3 kilómetros del río. Es que hay, Manuel, la pregunta era sobre este tema, lo digo por continuar en este tema y ahora te pasamos, o es este tema de la evacuación. Es este paso. En mi opinión, el pozo ciego, pozo muerto, da solución a un problema puntual del señor que se hace en su casa y que da respuesta a sus necesidades. Cuando ya son muchas las casas, sí que se puede intentar entre todos hacer algo en común, como puede ser que es una obra hidráulica para las aguas negras, que son las redes de alcantarillado. Pero difícilmente, si son edificios, se llama aquí en España lo tenemos. Lo hemos tenido hasta hace poco, las urbanizaciones no tenían saneamiento y cada urbanización tenía su baño o letrina, su fosa y su pozo de filtración, hasta que se les ha obligado ya pues, a hacer una red de saneamiento, pero red de saneamiento porque hay ya una serie de usuarios o de personas dispuestas a invertir y a utilizarlo. Es decir, que en principio era el pozo y después sería la letrina, sería la alcantarilla. Yo querría un poco recoger lo que habéis dicho, porque todos os aproximáis, creo, a tocar partes de esa verdad que nos permite entender ese fenómeno de por qué en unas zonas, en unas ciudades tenemos el sistema diferenciador, es decir, el sistema que permite la salida de agua pluvial y la salida del agua residual, porque no podemos olvidar que en todo asentamiento hace falta crear salidas de aguas pluviales. Es decir, las atarjeas finalmente existen en el momento que hay mínima urbanización
La atarjea está, necesariamente tiene que estar, porque tú no puedes estar llevando aguas en superficie que generaría una auténtica catástrofe. En el momento en que hay una mínima urbanización, las aguas pluviales tienen que ser evacuadas, tienen que ser conducidas y por lo tanto hay atarjea. El problema es por qué no se opta en ese momento cuando se está haciendo una atarjea para aguas pluviales, hacerla también para aguas residuales. Y ahí es donde porque si no decimos inicialmente que en estas zonas el agua de lluvia había que sacarla y por lo tanto hay atarjeas, y esto es lo que da lugar a que ciertos arqueólogos no muy iniciados piensan que si hay una atarjea, la atarjea es para aguas sucias y no saben que es para aguas pluviales. El tema yo creo que se explica de la siguiente manera. Primero, no es lo mismo sacar aguas pluviales, que no llevan la cantidad de sólidos que llevan las residuales de letrina. Esas llueve y sale el agua, punto, no hay mayor problema hasta que vuelva a llover. Sin embargo, el sistema unitario, el sistema de echar el agua pluvial y el agua residual a una misma atarjea, supone una cantidad de agua necesaria durante todo el año para que ese sistema tenga una limpieza continua y los sólidos no se sequen y no termines obstruyéndolo. Por lo tanto, mantener una atarjea de aguas pluviales siempre requiere menos esfuerzos que un sistema de atarjeas de agua unitario, por donde circule. Por lo tanto, es imprescindible asegurar una cantidad de agua durante todo el año, invierno y verano. Segundo, en unas sociedades como las andaluzíes, donde no existe la capacidad de planificación que los ayuntamientos entendemos, que son unas iniciativas de cada grupo, de cada familia, de cada grupo tribal, tienen que ser siempre soluciones muy elementales. Por lo tanto, no puede haber, como en época romana, un sistema de evacuación complejo donde se vayan acumulando gran cantidad de aguas porque requieren unas infraestructuras de grandes dimensiones, tienen que tener un diseño con la suficiente pendiente y tienen que tener suficiente agua. Todo eso es lo que hace que el sistema sanitario en Al-Ándalus sea otra realidad, que tengamos muchos pozos, y cuando tenemos un sistema unitario de estos, lo que sí observamos es que es un sistema muy segmentario. No hay una estructura jerarquizada, una gran cloaca máxima ni nada de esto, como lo tenemos en el mundo romano. Entonces, eso exige, sin duda, una elaboración, una planificación, pero siempre con una tendencia segmentaria para que sea el grupo vecinal el que se ocupa. Entonces, lo que se hace es una distribución mediante tramos cortos para sacar el agua al foso. Por lo tanto, tenemos que llegar a una visión general de la ciudad, que es la necesidad de un foso, que en la mayoría de las veces como el foso tiene una función sanitaria tan importante o más que la defensiva. El foso es lo que te permite que con un sistema radial tú puedas, con trayectos muy cortos y por lo tanto sin tener que hacer gran pendiente ni una gran acumulación de agua, echar el agua al foso. Eso en el caso de Murcia, que lo tenemos muy bien estudiado, está asegurado. Tenemos un nivel freático cercano, la ciudad tiene una forma que permite que los trayectos desde los puntos más alejados al foso no sean excesivamente largos, y por lo tanto con un sistema radial segmentario, sin la complejidad que tiene el sistema de época romana, tenga una solución muy similar, pero sin llegar a esas grandes construcciones que tenemos en las ciudades romanas, donde estamos en otra realidad muy diferente a la andalusí. Sí, pero por ejemplo también hay que tener en cuenta una cosa. A veces se habla, y lo hemos hablado por ejemplo con Julio, a veces los propios arqueólogos tenemos la culpa de no
de no entender unas cosas tan lógicas como, por ejemplo, aún hoy en día se siguen publicando un pozo negro que tiene la conducción del patio. Es decir, una cosa es la letrina y luego al mismo pozo ciego, según algunos arqueólogos, va el agua del patio, el agua sobrante. Imaginaos una cosa tan sencilla, claro, una cosa tan sencilla como una lluvia torrencial. ¿Qué pasaría en tu propia casa? Es decir, y son cosas tan sencillitas como eso. Luego, esas excavaciones parcelarias, que es un problema que no podemos solucionar, el descubrimiento de una calle con algunas casas, con algunas cloacas no, tarjeas que van a una cloaca, eso no significa que la ciudad disponía de un sistema jerarquizado de alcantarillado, lo que se ve en muchísimos trabajos. Es decir, podemos hablar de una zona, de un barrio, más bien de una calle, donde se introduce este sistema, gracias a que los vecinos están dispuestos a soltar el dinero. De hecho, en los tratados de Gisbert no se dice que va a venir un gobernador y va a introducir cloacas, se dice cuando en un arrabal se acumulan muchas sociedades, los vecinos lo que tienen que hacer es introducir una cloaca, los vecinos propios. Entonces, también hace falta conocimientos hidráulicos, no puedes calcular tú la pendiente tan fácilmente, hace falta dinero y hace falta sobre todo la cooperación entre los vecinos. Eso sí que es obvio, aparte de pues, la topografía y otros asuntos. Pedro, tú no estabas muy convencido cuando estabas hablando. ¿Tienes matiz? No, creo que... Espera, que te va a dar. No, yo lo que creo es que en el caso que se ha planteado. O sea, yo pienso, arqueológicamente ya hay un caso registrado, quiero recordar que en Sevilla Miguel Ángel Talavera ya registró un caso de un barrio, una zona urbana, una zona pequeña, una excavación, donde primero había pozos negros y después hay alcantarillas. Es decir, lo que comentaba antes Matej, que funciona en la actualidad, en mi opinión hay que tener en cuenta esa posibilidad. Y creo que históricamente es relevante, ¿no? Porque estamos tratando de una zona donde existe una cierta controversia sobre si eran, por ejemplo, los arrabales, digamos, la mitad de los arqueólogos cordobeses dicen que son planificación del califa y la otra mitad dicen que son zonas de huerta progresivamente urbanizadas, ¿no? Yo creo que el tema de la infraestructura sanitaria es un tema relevante que puede arrojar algo de luz sobre ese tipo de polémica, es decir, creo que es un tema que tiene valor histórico, ¿no? Y después, por lo que tú comentabas, entonces en Sevilla comentábamos que existe se ha registrado eso, en un mismo sitio, con las mismas condiciones, siempre que había la posibilidad, como comentaba Antonio, de que cuando se ha introducido la alcantarillado hubiera venido agua, ¿no? Hubiera llegado más cantidad de agua, esa posibilidad existe. Y después, en relación con lo que comenta Antonio, yo no observo muchas diferencias entre los arrabales de Córdoba y la propia ciudad de Murcia, porque las casas del centro de Murcia hasta la salida hay 500-600 metros mínimo del centro de recovecos. Entonces, yo creo que Antonio tiene razón, porque está hablando de la física. A lo mejor somos nosotros los que nos hemos equivocado y en Murcia tenía que haber más agua procedente de algún sitio donde fueran los pozos, porque en Murcia sacar el agua desde el centro de la Medina hasta los fosos es una distancia muy grande. En Murcia no llueve desde marzo hasta septiembre prácticamente, y cada vez que uno sale a la letrina se toma un balde de agua del pozo, eso no corre lo suficiente para correr 500 metros y salir al foso ni al río. Es decir, que me parece relevante lo que ha dicho Antonio y que quizás tenemos que reflexionar si no existía alguna otra posibilidad de agua circulante que no fuera solamente la del tío que tiraba un balde de agua cada vez que iba a la letrina. Detrás de lo que comenta Pedro hay un pequeño debate que tenemos los dos. Yo lo que pasa es que discrepo de lo que dice Pedro, porque el nivel freático, incluso en los
los estiajes mayores lo tienes perfectamente asequible. En el caso de Murcia tienes un nivel freático todo el año disponible y puedes sacar todo el agua que quieras. Claro, con nuestra visión hoy día contemporánea de las comodidades, sacar agua de un pozo 4 o 5 metros nos parece una barbaridad, pero en la Edad Media eso no era absolutamente ningún problema. Por lo tanto, tú podías sacar del nivel freático toda el agua que quisieras, toda, Pedro. Sí. No estabas 5 horas sacando cubos de agua y echando para que circulara, y sacas un cubo. Y con ese cubo te digo que no sale, no recorre 500 metros y sale al río. No da para eso. Pero el agua necesaria, lo sabemos. Desde luego, en el depósito arqueológico no podemos llegar a ninguna conclusión si sacábamos un pozo, un cubo o 2 o 3. El agua necesaria para que se mantuviera. Es decir, que sacarían lo que... Es decir, yo sinceramente no sé cuántos cubos de agua hace falta sacar para que todo eso funcione bien, pero otra cosa es que nosotros estemos, en caso, lo digo para que entiendan un poco nuestro debate, que tú estás desde hace tiempo con el títere de pensar que a la ciudad entraba agua de acequia, y yo personalmente, y los dos venimos investigando igual, exactamente, sobre la misma ciudad, al mismo tiempo, todo exactamente igual. Él defiende que cree que tiene que haber algo, y yo creo que no solamente no creo, que desde luego a día de hoy no tenemos ni una sola prueba. Tenemos todas las pruebas que quieran de pozos a nivel freático, de norias, todo lo que queramos, todo eso existe. Lo otro todavía no existe. Para mí no es problema, para Pedro algo le resulta problema, pero bueno, esto es lo bueno de la investigación. Estamos dos, pícate Pedro, pícate Juan. Eso lo que nos hace siempre es avanzar, porque no nos conformamos. Vamos a ver, Julio, en este tema concretamente no hace falta, es decir, esto alguien que sepa de ingeniería te dice si una letrina tiene estas cotas, porque tenemos las cotas de la letrina en el centro de la ciudad, tenemos las cotas de la salida de agua en el zoco, en el foso. Cualquiera que sepa de ingeniería, que somos arqueólogos y somos de letras, te puede decir la cantidad de agua que hace falta para que eso funcione o no. Es decir, que ahí estamos trabajando un poco en la ignorancia, sin acudir a personal que nos pueda decir, porque eso tiene fácil solución, eso te lo dicen En eso estamos de acuerdo. Pero tan culpable eres tú como yo de lo que no lo hayamos hecho. Fidel. Independientemente de la cantidad de agua que haga falta, si hay una cuestión básica que se puede medir con cierto cuidado y meticulosidad, que es la cota de evacuación. Es decir, hoy en día se están utilizando pendientes del 1,5% al 2% como mínimo para que funcione una canalización y no se estanque el agua ni se vuelva hacia atrás. En los tratados agronómicos sí se llega, por lo poco que conozco, a definir qué grado de inclinación tiene que tener una acequia para irrigación, etcétera. No conozco si existe algo parecido en cuestiones normativas sobre la evacuación de ese tipo de agua, pero por lo menos la medición sobre el yacimiento arqueológico, en el caso de Murcia, desde el centro de la Medina, punto más alejado de cada una de las salidas, sí se podría medir respecto a la cuota que tienen en el foso, ¿no? Tenemos un problema allí, que claro, nosotros excavamos, se ha excavado mucho, y después en la muralla lo que sí encontramos es una salida muy frecuente de boqueras para evacuar hacia el foso. Es decir, lo que sí sabemos es que ellos lo que intentaban por todos los medios era, mediante esos segmentos, estar sacando para no generar trayectos largos. Pero nunca sabemos aquella letrina que excavamos a tal cota y esta boca pertenece a lo mismo. Eso no lo vamos a tener. No obstante, el juego de cotas es relativamente... el registro yo creo que es escaso, pero la verdad es que nosotros, porque nos sentimos incapaces por falta de formación y porque no hay nadie que le hubiera interesado, porque a lo mejor eso sería un tema interesante. Que no sepa seguro si esta letrina sale por aquí, pero lo lógico es que vaya por el camino más breve. Es cuestión de ver diferencia de cotas, distancias, calcular pendientes. Evidentemente, lo que sí hay que tener en cuenta es que las aguas fecales necesitan más pendiente que la evacuación de llaves.
y sobre todo allí influye mucho, digamos, la rugosidad de la canalización, porque claro, no sale igual por una tubería moderna de PVC que por una atarjea hecha con lajas de piedra y unos ladrillos que normalmente no están ni siquiera enfoscadas, ¿no? Entonces, se puede hacer evidentemente un tapeo y bueno, pero también, perdón que me interrumpa, también habría que tener en cuenta una cosa que a veces se olvida, que son los baños. No todos están, lo que dices tú, que hacía falta agua. También tenían que salir por algunos de los baños, habría que mirar qué tarjetas se utilizan. Y también una cosa que a veces se olvidan son los pequeños riachuelos que existen en algunas ciudades, sobre todo se nota en el norte de Europa, que utilizan los pequeños ríos como unas pequeñas cloacas. Las cierran y eso sí que lo que permite es evaporar agua con bastante fluidez. Que también el problema es que en un momento dado estas cosas se cierran y habría que mirar. Bueno, pues creo que ya no hay ninguna pregunta más. Pues solamente me lleva a darte las gracias. Creo que es un tema muy querido por nosotros. Nos gusta también eso de las aguas sucias. Le tenemos una devoción grande, aunque también al sistema de abastecimiento. Otro día trataremos. Muchísimas gracias, Iván.